mañana de domingo vamos a compartir una palabra que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. El título de esta prédica es En tiempos de crisis, avanza. Amén, y lo puedes ver ahí en la pantalla. Amados, realmente todos estamos conscientes de los días que estamos viviendo, obviamente, y en el país, los tiempos en los cuales obviamente nos encontramos, ¿no? Es un tiempo en el cual tú vas de repente a hacer las compras y te dicen, ¿no?, de que todo ha subido de precio, uno ya se sorprende, y es como que en cada época de crisis, lo primero que viene a las vidas y a los corazones, ¿qué es? Confusión y temor. Y es ahí cuando los hijos de Dios tenemos que estar realmente atentos y decirle, Señor amado, yo realmente pongo en tus manos mi confianza, yo en tus manos pongo obviamente mi vida, mi familia, mi trabajo, todo lo que soy. Amados, cada vez que vienen esos tiempos de crisis, tenemos que pararnos en contra de estos dos elementos que te he mencionado: la confusión y el temor. Amén. Y vamos a comenzar compartiendo las escrituras en Jeremías capítulo 29, el versículo 1 al 7. Lo puedes ver en la pantalla. Jeremías 29, está hablando el profeta, y noten lo que dice la escritura. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado. ¿A dónde? A Babilonia. Amados, en medio de todos recordamos el contexto de este capítulo 29 de Jeremías. Israel había sido desterrado a Babilonia, habían sido llevados cautivos. La palabra desterrado quiere decir expulsado. Cuando la Biblia menciona que alguien ha sido desterrado, es de que ha sido expulsado, de que te has quedado sin tierra, estás prácticamente en la nada. Y a todos aquellos que habían sido desterrados, Jeremías les empieza a escribir una carta. Y nota lo que dice la escritura. Dice que les escribió a quienes, a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia, se los había llevado cautivos. El Señor les había advertido aún mucho tiempo antes a todo Israel, les había dicho: arrepiéntanse, porque si no, se van a ir desterrados, se van a ir cautivos, van a vivir un tiempo de crisis, van a vivir un tiempo muy difícil. Pero ¿qué hace Israel? No nos va a pasar nada, no, eso es para otras personas, no lo creamos, este profeta siempre habla lo malo, siempre dice que nos va a ir mal. Y siempre cerraban sus oídos al mensaje de parte del Señor. ¿Cuál fue la consecuencia? Fueron llevados cautivos a través de Nabucodonosor. Realmente empezaron a pagar caro el precio de tener el corazón endurecido. Nota lo que dice el versículo 2. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados de Jerusalén. ¿Tú te imaginas vivir ese tiempo terrible de deportación? De que te vayas a ir simplemente con un par, no sé, de mochilas, a ver qué va a ser en nuestra vida. Es un tiempo de crisis terrible. Versículo 3. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcias, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías, y presta atención, versículo 4. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró a Jerusalén, o de Jerusalén a Babilonia. ¡Wow! ¿Quién fue el que permitió que ellos sean desterrados? El Señor. O sea, Jeremías les está diciendo, esto dice el Señor, el que los envió al destierro. Esto dice el Señor, el que permitió que pasen por este tiempo de crisis. Esto dice el Señor, el que permitió que estén pasando por momentos duros sobre sus vidas. Versículo 5. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman el fruto que produzcan. ¡Wow! Y nota las instrucciones de parte de Dios en el versículo 5. Es como que cualquier persona le diría: pero Señor, ya nos estamos yendo a un destierro, estamos sin tierra, estamos sin nada, sin recursos, estamos pasando por un tiempo de crisis atroz.
Y encima nos dices de que nos quedemos, de que hagamos planes, de que incluso como dice acá, edifiquemos, de que plantemos huertos y que comamos el fruto que produzcan. Es como que de repente uno no entiende las instrucciones de parte de Dios. Uno diría, en tiempos de crisis más bien es como que más bien que alguien me ayude, que alguien me auxilie, me socorre, ¿sí o no? Pero anota las instrucciones de parte del Señor. Se está viendo un tiempo de crisis, pero quiero que ustedes ahora edifiquen casas, hagan planes para quedarse ahí, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Versículo 6. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Wow. Es como que uno diría, pero Señor, ¿cómo? ¿No? ¿Y con qué los voy a mantener? ¿Y qué vamos a hacer? Pero el Señor dice, quiero que a pesar de en este tiempo de crisis que están viviendo, se multipliquen y no disminuyan. En otras palabras, las instrucciones del Señor es avancen, sigan adelante. Ustedes se las buscaron, ahora sean responsables, pero quiero que ahora no bajen los brazos, sino que sean esforzados y valientes. Edifiquen, realmente trabajen, esfuércense. No es el tiempo de quejarse, de pedir auxilio, de decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué? Quiero que ahora se multipliquen y no disminuyan. Esas son las instrucciones del cielo cuando uno está pasando por tiempos difíciles. ¿Puedes creerlo? Vamos, a Dios le encanta de que su pueblo en todo tiempo se levante y se esfuerce. Y nota lo que dice el versículo 6, ¿no? Lo que mencionábamos. Dice incluso de que tengan muchos nietos. Impresionante. Versículo 7. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envíe al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¿Por qué hay que orar? Por el bienestar de la ciudad donde Dios nos ha colocado. En todo tiempo oremos por el bienestar del país en el cual nos encontramos. A veces sí es fácil quejarnos y decir, ay, Señor, no, era de que de repente en ese segundo de que tú me concibas en el vientre materno, era de que me pongas, no sé, ¿no? En un país europeo, ¿no? O en un país, no sé, del norte o algo por el estilo. Pero lo cierto es de que el Señor tiene todas las cosas bajo control y dice, quiero que ores por la ciudad y el país donde te he colocado. Porque si tú, a pesar de los tiempos de crisis, empiezas a orar por bendición, por el bienestar de la ciudad donde estás, del país donde te coloqué, entonces la bendición va a poder fluir a tu vida y a tu familia. Amados, independientemente de los gobernantes que tengamos, independientemente de los partidos políticos que existan o que se vayan a formar y crear, nosotros, acordate, tenemos que bendecir nuestro país. En todo tiempo habrá bendiciones, y cada vez que vayas, no sé, ¿no?, al supermercado o a hacer compras, ¿no?, para la casa, para el hogar, y te topes, ¿no?, con precios así, pero desubicados, o que de repente traen temor a tu corazón, declara bendición. Y yo te doy un consejo, más bien dile, gracias Señor porque me alcanza. Gracias Dios porque puedo comprar pan el día de hoy. Gracias Señor porque puedo comprar carne, puedo comprar pollo, verduras para mi familia. Gracias porque puedo pagar los estudios. Y en vez tal vez de quejarnos y dejar de que el temor entre en nuestro corazón, porque mucha, esto sigue subiendo, o mucha falta esto otro, no, Señor, gracias porque me alcanza. Gracias Señor amado porque tú me estás proveyendo. Amén. O en todo tiempo tengamos la actitud de avanzar, como dice Jeremías en este capítulo 29. Quiero que leas la siguiente frase en la pantalla. La instrucción de Dios en medio de una crisis es: avancen. Avancen, sigan adelante. No quiero que se queden ahí de repente en un rincón sin hacer nada, temerosos, confundidos. No, ustedes son mi pueblo por excelencia. Yo quiero que ustedes ahora avancen, esfuércense, sigan adelante. Amados, a lo largo de la palabra de Dios vemos cómo el Señor quiere que avancemos a pesar de las circunstancias. Y te pongo el ejemplo cuando Israel estaba saliendo de Egipto, ¿no? Todos recordamos cuando de repente el Señor levanta a Moisés, los saca de esclavitud y están en el desierto, y en un momento se encuentran con que el ejército de Faraón los estaba persiguiendo.
Como que Faraón no les dice, no, me arrepiento de haberlos dejado en libertad, los voy a volver a esclavizar. Viene todo el ejército detrás de ellos, Israel empieza a apresurarse y se encuentra adelante con el mar Rojo. Y en pleno momento de crisis, ¿qué es lo que el Señor le dijo a Moisés? Levanta tu mano, ¿no? Y ordenale al mar que se abra en dos para que ustedes, ¿qué? Avancen, digamos fuerte, avancen. No fue que el Señor les dijo, no, y ahora muchachos, estamos perdidos, el mar, el océano delante nuestro y por detrás el ejército de Faraón. A pesar de una crisis, la instrucción fue, avancen. Y es ahí cuando de repente, ¿no? Moisés levanta la vara y el mar Rojo se empieza a abrir en dos por un acto de Dios, por un acto milagroso de parte del Señor. ¿Será que Dios es todopoderoso en medio de las crisis? Amado, recordar la instrucción del Señor. Quiero que avances con tu trabajo, con tu familia. No te quedes estancado. Amén. Amados, quiero ponerte el ejemplo del soldado que tocaba la trompeta, y ahí sí podemos ver la imagen en la pantalla. Cuenta la historia de que de repente cuando Napoleón, ¿no?, estaba en una de las batallas y su ejército estaba empezando a perder, y Napoleón desesperado no estaba viendo desde una colina cómo el ejército enemigo los estaba empezando a derrotar, y le dice al trompetista, toca retirada, tenemos que replegarnos. Pero el trompetista era un jovencito, ¿no? Y de repente se quedó tieso y Napoleón le decía, pero toca retirada, nos están aniquilando. El jovencito lo mira y le dice, es que no sé cómo tocar retirada, ¿no? Entonces, ¿qué sabes tocar, no? Avance, estamos ganando. Napoleón desesperado le dice, hace algo y toca lo que sepas, ¿no? En ese instante dice que el trompetista empezó a tocar el sonido de avance, victoria, sigamos adelante. Asombrosamente todo el ejército de Napoleón, mientras escuchaba las notas de avancen, estamos ganando, vamos a vencer, empezó a recobrar fuerzas y ganaron la batalla. ¿Puedes creer? Sí, impresionantemente. ¿Por qué? Porque el sonido que ellos escuchaban era avancen, avancen. Y por no hacer caso de repente una instrucción de desesperación o de derrota, ellos realmente se aferraron ¿a qué? A poder ganar la batalla. Amados, muchas veces en tiempos de crisis es como que tu corazón te va a jugar un mal momento y te va a decir, mira, retirada, abandonemos, ¿no? Ya levantemos las manos, lancemos la toalla, ni modo, ¿qué vamos a hacer, no? No, la instrucción de parte del Señor es seguir adelante. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados, aunque tinieblas cubran la tierra, dice la Escritura, sobre nosotros amanecerá el Señor. Aunque haya tiempos de crisis en el país que nos encontremos, no, el Señor se va a glorificar en medio nuestro. Amados, lo cierto es de que hemos salido de un tiempo complicado, ¿no? Imagínense, hace 4 años la pandemia, que duró prácticamente hasta fines del 2022, a la tercera, cuarta ola. Es como que uno en el 2023, no, ya nos vamos a recuperar, y de repente viene un descalabro en nuestro país, ¿no? Amados, a pesar de estos tiempos, no dejes de que el enemigo te diga derrota, no. Es victoria en el nombre del Señor. No dependemos de los datos estadísticos de esta tierra, sino de los datos del reino de los cielos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que ya sabes, toca siempre en tu mente la melodía de avanzar. Esto te hará sentirte lleno de vigor y con la actitud de ganar todas las batallas que enfrentes. Amén. Y quiero ponerte el ejemplo de las hormigas, ¿no? Y no sé si puedes ver en la pantalla. En la Biblia se describe de que estos insectos, ¿no?, que son tan diminutos, son en realidad sumamente sabios. Amados, dice la palabra de que aprendamos de las hormigas, porque ellas trabajan arduamente. ¿Para qué? Para llegar a almacenar para los tiempos de dificultad. Y quiero que realmente adquiramos sabiduría en esta mañana, porque dice la Biblia de que las hormigas empiezan a esforzarse para llegar a ahorrarse, se puede decir, para cuando llegue el invierno. No es de que las hormigas empiezan a reprender el invierno, invierno demoníaco, te reprendo, que no venga, ¿no? No, ellas están conscientes de que el invierno va a llegar cada año, ¿sí o no? Y no es de que se dediquen a reprender el invierno, del demonio, el invierno, del espíritu de invierno, sal, no. Ellas dicen, va a venir, querramos o no, va a venir.
Y lo más sabio es seguir avanzando y poder recolectar para tener sustento diario. Amados, qué sabiduría que el Señor les ha dado a las hormigas. Amén. Nota lo que dice Proverbios 30:25. Las hormigas, insectos muy pequeños que guardan comida en el verano para tener suficiente en el invierno. ¡Wow! Amados, no se trata de reprender al enemigo, a veces, muchas veces no se trata del enemigo, sino que se trata de que vienen tiempos de vacas gordas, pero también vienen tiempos de vacas, ¿qué? Flacas. ¿Y qué hay que hacer ahí? Amontonar cuando vengan esos tiempos de abundancia, ser sabios y poder guardar comida cuando vengan los momentos de crisis. En la Nueva Traducción Viviente, no está en la pantalla, pero te leo el versículo 25 de Proverbios 30, dice: las hormigas no son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano. ¡Wow! Siempre tengamos sabiduría en nuestro corazón. Si el Señor te bendice, atesora, guarda, ahorra para los tiempos de crisis. Que no te pase de repente de que, no, ¿y ahora qué hago? Y Señor, ¿y por qué has permitido esto? Y el demanda. No, es de que por ahí no has sido sabio, no has sabido ahorrar o atesorar. Amén. Quiero ponerte el ejemplo de un gran físico alemán llamado Albert Einstein. ¿Cuántos se acuerdan de él? Un hombre que temía al Señor con todo su corazón, y por eso Dios le dio semejante inteligencia, semejante obviamente y sabiduría. Él solía decir en una carta a su familia: la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debes seguir moviéndote. ¡Wow! ¡Qué palabras más sabias! Él decía: la vida es como aprender a andar en bicicleta. Para estar en equilibrio tienes que seguir avanzando. No te quedes obviamente ahí, no te detengas, no te estanques, seguí avanzando, porque en eso el Señor te va a respaldar, porque en eso la mano de Dios va a estar sobre tu vida. Amados, en tiempos de crisis, de desolación, es cuando aparecen los Josés de Arimatea. No sé cuántos de ustedes se acuerdan en la Biblia de un varón que se lo menciona muy poco, pero que hizo grandes cosas por el Señor Jesucristo. José de Arimatea, quiero que lo veamos ahí en las Escrituras, en Marcos capítulo 15, versículo 42. El episodio es cuando el Señor Jesús muere en la cruz y de repente él había llegado a fallecer. Nota lo que dice Marcos 15, del 42 al 47. Todo eso sucedió el viernes, el día de preparación anterior al día de descanso, al acercarse la noche. Quiero que notes bien cuando la Escritura menciona el viernes. Muchas veces el viernes, ¿no?, en la Escritura se lo menciona como el día de desolación, el día donde todo estaba perdido, donde era una crisis total, nadie sabía qué hacer, los discípulos estaban totalmente confundidos, porque ese día viernes fue cuando el Señor Jesús llegó a morir en la cruz. Todos se quedaron atónitos y dijeron: ¿y ahora, no? ¿Ya qué hacemos? Se han clavado al Señor en la cruz, y todos estaban totalmente desconcertados. Versículo 43. José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. ¡Wow! José de Arimatea era un hombre, dice, que se animó. Es como que de repente los discípulos estaban totalmente llenos de temor, miedo, confundidos, nadie aparecía, pero José de Arimatea se arriesgó y pidió entrevista con Pilato y le dijo: Pilato, por favor, dame el cuerpo de Jesús. Dicen que Pilato todavía no podía creer de que Jesús había muerto en la cruz, y dice que Pilato le concedió esta petición. ¿Por qué? Porque José era una persona honorable en el concilio. José era una persona que sí tenía abundancia, se puede decir, de recursos. Era una persona respetada, era una persona que tenía renombre. Entonces, por eso Pilato le concede obviamente la entrevista, y es más, no le niega el cuerpo de Jesús. Es ahí, amados, en tiempos de crisis y de desolación, cuando los José de Arimatea se tienen que levantar en medio de la iglesia del Señor. Gente realmente honorable, gente con recursos que dice: tranquilos, aquí estoy de parte del Señor.
¿Para qué? Para cumplir los propósitos divinos. O amado, si Dios te ha bendecido tal vez con bendición económica, eres una persona respetada, eres una persona realmente que el Señor está levantando como José de Arimatea, en tiempos de crisis, la iglesia te necesita. Es cuando los José de Arimatea dicen, Señor, aquí está mi vida, como el ministerio de provisión, por ejemplo, en la Congre, ¿no? En que van a haber esas personas que dicen, ¿saben qué? Acá estamos, Dios realmente me ha bendecido. Y yo quiero realmente ser parte del ministerio de provisión. ¿Para qué? Para proveer en medio de la casa del Señor. Y que no falten las cosas, sino que más bien sobreabunde el pan en medio de la casa del Señor. Amados, estos José de Arimatea son aquellos que se arriesgan y van en pos del Señor. Nota lo que dice el versículo 43 una vez más. José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Versículo 44. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto. Así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó. Así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. Versículo 46. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. ¡Wow! Nota lo que José hizo. O sea, se arriesgó, pidió el cuerpo del Señor. O sea, si no aparecía un José de Arimatea, ¿quién sabe lo que hubiese sido con el cuerpo del Señor? ¿Dónde lo hubiesen colocado? Pero como el Señor siempre tiene todo bajo control, Él se encargó de que José haya pedido el cuerpo, lo haya recogido, lo haya obviamente bajado de la cruz. Dice que le compró un lino, pero sumamente finísimo. Con él envolvió el cuerpo del Señor. Y no solo eso, había provisto un sepulcro, una tumba, pero realmente si te puede decir de primera calidad, para el cuerpo del Señor Jesús. ¿Te das cuenta de que Dios siempre tiene cuidado de los detalles de sus hijos? El Señor siempre se va a encargar de levantar a José de Arimatea para cuidar cada detalle en el pueblo del Señor. Y dice la Escritura de que José puso el cuerpo del Señor en ese sepulcro y cerró la entrada con una puerta como era de costumbre. Amados, solo esos sepulcros eran conseguidos por gente que tenían recursos económicos. Porque las demás personas, lamentablemente, los echaban a su suerte, ¿no? Lamentablemente, a muchas personas en ese tiempo no gozaban del privilegio de tener una tumba honorable, si se puede decir. Y nota lo que dice el versículo 47. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y estas mujeres estaban ahí atentas, viendo todo lo que José estaba haciendo por el nombre del Señor. Yo te digo algo, es el tiempo de que en medio del pueblo del Señor, en medio de la iglesia, de la congregación, todos nos pongamos la camiseta. La palabra del Señor es: avancemos, avancemos, vamos para adelante, sigamos glorificando el nombre del Señor. ¿Cuál es la instrucción para todos nosotros? Avancemos. Amados, para terminar, la pregunta quiero que la lea así en la pantalla: ¿qué hacer mientras vivo una crisis, no? La pregunta es: Señor, ¿qué hago, no? Por ello estoy limitado con mis recursos. Pero nota lo que dice la Escritura, nota el consejo del cielo: honra a Dios con lo mejor que tienes. Es como que uno diría: no, pero más bien en tiempo de crisis tengo que ahorrarlo. Pero lo que el Señor nos dice es: honrame, dame lo mejor que tú tienes, camina por fe y no por vista. Y nota lo que dice la Escritura en Malaquías capítulo 3 versículo 8. Malaquías 3:8 dice la palabra: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. En otras versiones dice: ustedes me han engañado, me han robado. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. ¡Wow! Notemos que el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo muy difícil, muy duro. Y le decían: pero Señor, ¿por qué nos permites vivir esto? Y el Señor les dice: porque ustedes me han robado.
ustedes me han estafado, ustedes creen que se pueden burlar de mí. Y el Señor dice en la palabra, ustedes me están robando las ofrendas y los diezmos. Amados, yo quiero refrescarte en el Espíritu lo que significa la ofrenda. La ofrenda es ofrecerle al Señor lo mejor que Él nos ha provisto. Cada vez que tú tienes provisión de parte del cielo, honrar al Señor con lo que Él te está bendiciendo, ofrecerle lo mejor. Y el diezmo habla de la 10ª parte de todo lo que recibimos. Por ejemplo, si tú recibes tu sueldo mensualmente, la 10ª parte de tu salario le corresponde al Señor. Y el Señor dice, ustedes se están quejando de que están en esa situación. ¿Por qué? Porque me han robado sus ofrendas y sus diezmos. Ustedes, en vez de honrarme a mí, dice el Señor, con la 10ª parte, simplemente miran a otro lado y esperan que los bendiga. Pero no funciona así. Amado, todo lo que tú recibas de parte del Señor, acordate, la 10ª parte le corresponde al Señor mi Dios. Es siempre para Él. Y acordate de que en medio de una crisis, no es de que en medio de la iglesia el Señor de repente no nos dice a los pastores, miren, miramos el nivel de inflación, ¿no? Ahora ya no es la 10ª parte, hermanos, ahora es el 14%, ¿no? Miren, sumemos, ¿no? Che, ¿cuánto está subiendo el 14%? Desde ahora todos vamos a dar 14%, ¿no? No, el Señor solo dice, honrame con la 10ª parte. ¿Hay inflación o no hay inflación? La 10ª parte siempre es del Señor nuestro Dios. Y nota lo que dice la Escritura a continuación, versículo 9. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, es decir, al alfolí, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales, versículo 12. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¡Wow! Amados, hay una gran promesa de parte de Dios. Y Él dice, si ustedes me honran con sus ofrendas y sus diezmos, yo los voy a bendecir de una forma admirable. A tal punto de que cuando los vean van a decir, wow, su tierra es sumamente bendecida. ¿Qué han hecho? Hemos honrado al Señor nuestro Dios. Vivimos para el Señor nuestro Dios. Amados, para terminar, no seamos un pueblo que camina bajo maldición. No le escondas la 10ª parte al Señor. El mejor consejo que yo te puedo dar, ¿no? Como pastor, como amigo, como hermano en la fe, es siempre honrar al Señor. ¿Por qué? Porque he visto de que Dios es fiel cuando se lo honra. El Señor se encarga de dar su provisión cada vez que somos fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Hay discípulos, ¿no?, que me dicen, mucha, no sé de dónde, pero el Señor me ha bendecido. ¿Por qué? Porque esa persona se encargaba de honrar al Señor con sus bienes. Oh, amados, yo los bendigo cada uno de ustedes porque en todo tiempo honran al Señor. Y si de repente tú no has dejado de ofrendar o diezmar, no dejes que los tiempos de crisis te quiten la bendición de recibir de parte del cielo. Aunque haya o no haya, primero está Dios, ¿sí o no? Primero es el Señor. Hay una costumbre que generalmente tenemos, ¿no? Y es de que generalmente para confiar en una persona, lo primero que uno hace es ver si la persona diezma. Porque si la persona no diezma, le está robando a Dios, ¿cómo puedes confiar en una persona así? Si a Dios le roba, a ti te va a dejar pero desfalcado totalmente, ¿sí o no? Siempre tengamos temor de Dios. Amados, que nuestras acciones en el reino de los cielos establezcan en nuestra vida la bendición de parte de la presencia de Dios. No se trata de la cantidad, sino de la fidelidad. Amén. Vamos siempre a honrar al Señor. Y en estos tiempos vamos a ver la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. La instrucción es avancen, avancen, sigan adelante, esfuércense, trabajen, perseveren.
háganlo para la gloria de Dios.